Michoacán, honestidad y trabajo. Damos nuevamente la bienvenida al doctor Benjamín Torres Barajas. Él, como les comentaba, es director general del Corporativo Jurídico AGERE y en esta ocasión nos va a presentar la capacitación denominada La empresa y el blindaje societario en su sesión 1. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias por estar en la Secretaría de Desarrollo Económico y por abrir este 2024 la Academia de Michoacán. Claro que sí, un gusto, por aquí estamos. Gracias. Muy buen día a todos. Las nuevas necesidades de la sociedad nos han obligado ahorita, en tiempos de la pospandemia, a adaptarnos a aquello que fue en un momento situaciones de urgencia con la tecnología. Precisamente parte de ello, ahorita este tipo de capacitaciones en estas modalidades en línea y demás, fueron producto de esta evolución, sobre todo de una manera anticipada en muchos países, en muchos sectores y demás. Ahora, adicional a esto, estas necesidades han venido generando una serie de complicaciones para la empresa. Por tanto, una de las situaciones que más identificamos los despachos en materia jurídica, en materia contable, en materia fiscal, en general en consultoría para las empresas, es muchas veces la falta de preparación en las generalidades, sobre todo del emprendedor. Entonces, en base a ello, esta capacitación está dividida en 2 sesiones, de las cuales vamos a ver generalidades el día de hoy para entender y dinamizar de una manera muy general el concepto de empresa y los alcances actuales y la evolución que ha tenido desde el siglo XVI hasta la actualidad. Entender esto desde la raíz y desde la base, desde un punto de vista muy simple, nos va a permitir precisamente al emprendedor, al empresario incluso ya consolidado, o bien crecer su empresa, aquel consolidado, o al emprendedor generar y crear la misma. De tal suerte que podemos establecer que las empresas en general no son más que una figura social que busca comercializar o hacer ese dinamismo lucrativo dentro de esa función social que tiene. Pero la empresa, y de acuerdo a sus características, no viene por sí sola. Tiene evidentemente la empresa un origen histórico. Ya lo decíamos hace un momento, el primer concepto de empresa se establece hacia 1700, pleno siglo XVI, y a pesar de que no ha tenido un cambio en su esencia, sí en su concepción, pues ha sufrido una serie de cambios de acuerdo a las necesidades sociales que va desarrollando. Ahora, para los sistemas jurídicos, como en nuestro país, es muy preciso y necesario definir cuál es la diferencia de cada una de las empresas y con otros conceptos, incluso societarios. De ahí la denominación de esta capacitación, la empresa y el blindaje societario. Esto es porque puede haber empresa sin sociedad, pero no puede haber sociedad sin empresa. Y ahorita vamos a ir desmenuzando estos conceptos a lo largo de la capacitación. Muy bien, el contenido de estas generalidades, vamos a ver el origen histórico, el jurídico, la importancia de esta interrelación entre la empresa, que ya ahorita vamos a ver y vamos a definirla como tal, su clasificación y algunos criterios y características, y por supuesto, la problemática jurídica que encontramos al momento de que el emprendedor busca desarrollar una empresa, o bien cuando el empresario consolidado empieza a tener problemas jurídicos con motivo de las nuevas necesidades, reglas, ordenamientos o sistemas de fiscalización, que es un tema muy de moda en la actualidad. No se diga en nuestro estado ahorita con la entrada de un nuevo servicio de administración tributaria estatal. El origen histórico entonces de la empresa, en el origen de cualquier sociedad en el mundo, la que analicemos en su concepción más arcaica o más inicial, pues nace con el trueque. El primer concepto de empresa y de esta situación lucrativa de intercambio de mercancías lo era a través precisamente de cambiar una mercancía por otra, lo que conocíamos como el trueque.
Y eso lo vamos a ver en cualquier civilización. Sucedió tanto en Grecia, los fenicios, después lo heredan los romanos. Si volteamos al continente americano, las sociedades prehispánicas, era exactamente igual. De tal suerte que incluso uno de los antecedentes muy importantes para nosotros en nuestro país es precisamente que el imperio azteca tenía uno de los mejores sistemas y mercados en el país, que precisamente surtía a todo el resto de culturas basados precisamente en el trueque, incluso al grado tal que existía un sistema jurídico sancionador de juzgados dentro de la cosmovisión azteca para controlar precisamente este intercambio de mercancías. Entonces podemos ver que evidentemente la situación del intercambio de mercancías, ahora servicios, productos y demás, fue una necesidad del propio hombre dentro de este conglomerado de la sociedad, dentro de esta función que se requiere en el que mi necesidad y lo que yo poseo, intercambiarlo por la necesidad que el otro tiene y lo que el otro posee. Entonces, este fue uno de los primeros conceptos del origen histórico de la empresa. Así también con posterioridad aparece el concepto de dinero para el medievo, aquellos conceptos y figuras de la bancarrota en la que al ir precisamente los mercaderes cambiando de pueblo en pueblo, requerían de un sistema de algo con lo cual pudieran intercambiar, que tuviera un valor, intercambiar esas mercancías, y nace el concepto de dinero, de moneda. Finalmente empiezan a aparecer los valores fiduciarios y se empieza a consolidar ya un sistema con un banco mundial, etcétera, y empiezan a surgir los sistemas financieros modernos como los que tenemos hasta la actualidad. Pero muy bien, desde dentro del aspecto jurídico, los primeros que conciben como tal el concepto de empresa y lo regulan dentro de lo que se conoce de una norma jurídica fue la sociedad romana, dentro de su concepto lex, que precisamente es lo que heredamos nosotros hasta la actualidad como un régimen jurídico. Para ellos, dentro del latín lex, significa ley en la actualidad, viene del vocablo que quiere decir se lee. Entonces, la lex era precisamente un instrumento que establecía determinadas normas de regulación social, pero que estaba plasmado en un algo que se podía leer. De ahí los antecedentes de las tablas romanas, etcétera, y el cómo tenemos la cosmovisión actualmente de que una ley es precisamente eso, un documento por escrito donde están establecidas las normas jurídicas. En la época moderna empiezan a surgir ya diferentes organizaciones en Inglaterra y el resto de Europa, precisamente con la evolución del sistema medieval, la ilustración, el renacentismo y demás. Y esto también, por supuesto, va a empezar a desencadenar nuevas necesidades sociales. Viene la revolución industrial e incluso como tal, pues surge el Banco Mundial, como les decía. Así también, uno de los antecedentes más importantes para nosotros en Latinoamérica son las leyes de Carolina del Norte de 1871, en las que se plasman precisamente los primeros conceptos de lo que es una corporación empresarial. ¿Cuál es la importancia de las empresas dentro de esta función social que cumple en los países o que debe realizar en los países? Por principio de cuentas, que las empresas son una fuente de empleo que proporcionan los ingresos para que los gobiernos funcionen. Y es que los gobiernos son precisamente quienes administran, quienes hacen cumplir, quienes precisamente dentro de este concepto de ficción jurídica, de regulación normativa dentro de la sociedad, pero que para cumplir esta función requieren de recursos económicos precisamente para cumplir con esta función. Por tanto, esto se realiza a través de las famosas contribuciones, que es aquella obligación del ciudadano, del gobernado, a contribuir al gasto público. Y nacen los conceptos precisamente del derecho tributario. Entonces, las empresas, adicional a lo que hemos visto, pues fungen con una función precisamente ante el gobierno, porque a través de ellas
pues precisamente los gobiernos recaudan contribuciones. Adicional a esto también, pues cumple una función de entrada de divisas en los intercambios comerciales entre países o incluso entre propias entidades federativas, porque esta entrada y salida de productos, de bienes, de mercancías o servicios permite precisamente posicionar a entidades federativas o a sociedades o figuras societarias menores cumplir con estas funciones de servicios públicos. Así también generan una serie de satisfactores y viene el primer concepto o el primer término más individualizado. ¿Cuál es el objetivo de un emprendedor en crear una empresa? Pues satisfacer precisamente determinadas necesidades propias y personales. Si el elemento más importante de una empresa es el concepto lucrativo, esto es que genere precisamente una riqueza, que le genere un beneficio, pues evidentemente su resultado sine qua non o consecuencia necesaria va a ser precisamente que le genere a ese empresario esos satisfactores. Si no, no tendría el objeto de ser una empresa como tal. Asimismo, fungen como distribuidoras de una serie de situaciones, tanto de derechos, de obligaciones, de servicios, de mercancías, y dependiendo de cada uno de sus giros, pues evidentemente distribuyen ese objeto al cual están dedicadas. Por último, evidentemente cumplen a través de todo esto con una función social como tal. Ahora, ¿pero qué es una empresa? Y vamos a desmembrar el concepto de empresa hasta la cosmovisión actual. Se tenía la conceptualización todavía para la década de los 80 que empresa era sinónimo de grande corporativo, de un gran sistema. En la actualidad debemos de entender que empresa lo puede ser una sola persona. Una sola persona como tal es una empresa en sí mismo, pero va a depender qué tipo de empresa es el giro a lo que se dedica, de acuerdo a los elementos que habíamos dicho hace un momento. Si, por ejemplo, yo soy contador y yo me dedico a dar prestación de servicios contables, mi empresa, mi giro como persona profesionista es precisamente los servicios contables. Y así podemos empezar a diversificar en cada una de las ramas y materias cada uno de estos servicios desde un nivel profesional hasta un nivel muy básico. El campesino, el sembrador de la semilla que recolecta en su parcela, o etcétera, es un empresario en sí mismo. Él solito sí lo es. Ahora, entender estos conceptos desde sus orígenes nos permite, pues, precisamente que el emprendedor como tal entienda que en sí mismo no requiere necesariamente de pensar en que siempre su empresa va a ser compuesta por múltiples personas o múltiples departamentos o que va a tener una estructura obesa, compleja, súper especializada, porque una persona por sí misma puede ser una empresa. Y de aquí tenemos dos divisiones en materia jurídica muy importantes. La empresa puede ser de una persona física, un solo individuo, o de una persona moral, un conjunto de dos o más individuos. Aquí hay que hacer una aclaración que la excepción a la regla en el sistema tributario mexicano, como lo es siempre en materia fiscal, hay excepciones muy específicas, que hay algunos tipos de regímenes fiscales y algunas situaciones en las que se les da el tratamiento de una persona para que no lo sea. Pero eso es un tema de fiscalización. Lo que queremos con esta capacitación es que quede claro para que una persona por sí sola puede ser, ya totalmente correcto, es decir, empresa, tal cual como si fuera una gran empresa, donde hace la diferencia. Sin embargo, y una y otra es más como lo importante, sino que depende precisamente de la función del servicio, de esa mercancía. Ahora, evidentemente,
bajo esta palabra del lucro, que es ahora sí que es el núcleo, es lo medular de nuestra capacitación, vemos que la empresa precisamente va a ejercer una acción mercantil. Todo lo que no sea o esté cobijado bajo lo que se establece en el Código de Comercio como reputados actos de comercio, no será parte de una empresa. Y eso ya se saldrá del concepto, ya podremos decir que son beneficiadoras, que son fundaciones, que son cualquier otro concepto, pero no una empresa. Ahora, si cualquiera de estas figuras, adicional a una función altruista, etcétera, además cumplen con una función mercantil lucrativa, entonces sí podemos considerarla una empresa. Y es que el inicio de estos elementos y entenderlos así para el emprendedor resultan de vital importancia para nosotros en las consultorías, porque muchas veces de aquí parte la confusión al momento de crear una empresa. Y ahorita vamos a ver la clasificación que existe de estas. Entonces, como decíamos hace un momento, la empresa es una entidad que puede ser tanto individual como colectiva, como social. Esto es, empresa puede ser una sola persona o un conjunto de estas. Y como les decía, con las excepciones de las situaciones fiscales, finalmente no deja de ser una sola persona, aunque el tratamiento fiscal se le dé como si fuera de un colectivo. No perdemos de vista los elementos anteriores en los que al ser una unidad económica lucrativa de comercialización, reúne los elementos de una empresa como tal. Ahora, como tal, su definición ya ha sido abordada desde conceptos muy amplios, pero podemos entenderla precisamente como una unidad económica, y es económica por esa función social que cumple precisamente las empresas dentro del desarrollo de su propia actividad. Y esta está destinada precisamente a producir bienes, venderlos y obtener precisamente una remuneración lucrativa. A esto le ampliamos a que el concepto ya no nada más se limita a bienes, sino también a servicios, porque el concepto bienes generalmente lo asociamos o lo homologamos como sinónimo a algo material, a un objeto. Y si bien es cierto, dependiendo del tratadista que abordemos, un bien intangible se puede considerar un servicio, creo que es prudente a veces hacer estas aclaraciones, sobre todo para un sector inicial, como puede ser el emprendedor, en que entendamos que hay bienes y servicios, y cualquiera de estos dos los podemos entender como mercancía en el momento en el que se comercializa, se oferta y se obtiene un beneficio lucrativo por ello. Entonces, mercancía para los efectos de esta capacitación es igual a bienes o a servicios. De tal suerte que lo mismo es empresario o empresa, el abarrotero que vende precisamente productos en su tienda, como aquel profesionista médico en su consultorio dando consulta. Ese servicio también es una mercancía para los efectos del concepto empresa. Por otro lado, tenemos que precisamente la legislación, como ya abordamos ahorita, entre otros, Código de Comercio, nos establece en su artículo 75 muy claramente cuáles son los actos de comercio. Si la actividad que vamos a realizar en nuestra empresa está en cualquiera de esas fracciones, entenderemos entonces que nuestro bien, que nuestro servicio, que nuestra mercancía de oferta, precisamente se trata de algo comercial. Y esto es porque busca satisfacer necesidades del hombre. Como ya lo decíamos en las comunidades antiguas, prehispánicas, el hecho de que un productor tuviera frijol y el otro tuviera maíz, el intercambio por trueque de uno y otro era precisamente para cumplir con esta función de satisfacer necesidades. Lo que yo tengo lo puedo intercambiar por lo que tú tienes. Y de ahí la importancia del concepto empresa en su cosmovisión más amplia, porque precisamente podemos ver que el concepto de empresa, a como lo
concebíamos en los 80s como aquella grande compañía, aquella grande sociedad compuesta de varias personas, varios empleados, etcétera, ya no lo es así. Ya no lo es así como tal porque ya no nada más son esos grandes corporativos, esas grandes figuras societarias, sino que una persona por sí sola también ya lo es una empresa. ¿Cómo se clasifican grosso modo las empresas? Y de igual forma, dependiendo del tratadista, del autor que leamos, pues nos va a dar una serie de clasificaciones distintas. Pero basándonos en lo que prestan, en la mercancía, en el servicio, en el bien que prestan y en esta función que cumplen dentro de la sociedad, podemos decir que hay empresas que son industriales, las más grandes, las que se dedican precisamente a la extracción de bienes para efecto de ser renovados o no renovados dentro de cierta producción para generar mercancías nuevas. Finalmente, esas materias primas buscan transformarla, por eso es industria. Esta, digamos, es la figura por excelencia de una empresa bajo la visión aquella que decíamos de los 80s, en las que, por ejemplo, una minera que precisamente extrae el metal, lo transforma y vende precisamente como materia prima para que a su vez otra empresa haga una función distinta, que es, como en este caso, la comercialización. Y es que la comercialización no es otra cosa más que aquellas mercancías que ya fueron transformadas, ponerlas al alcance de las personas y que éstas puedan adquirirlos. Por eso es que hay dos funciones distintas. Sí hay empresas que pueden hacer en sí mismas las dos funciones, tres o más. Va a depender, como decíamos hace un momento, de la macroestructura que vaya generando y del objeto que ésta va a cumplir. Pero en esencia, de acuerdo a cada uno de los objetos que va teniendo, podemos clasificarlo en una parte industrial y sus procesos industriales, por otro lado, sus procesos comerciales. Tenemos también empresas de servicios, que ya lo abordé ahorita en los ejemplos, precisamente de profesionistas. ¿Un arquitecto en su despacho, en su oficina, es una empresa? Sí. ¿Un médico en su oficina dando consulta es una empresa? Sí. Tal cual como lo es la gran cadena de hospitales de determinada marca, y ahora entramos al concepto de marca, que presta servicios médicos a través, a su vez, de profesionistas que ahí dan consulta, practican cirugía, investigación médica, etcétera. Esto es entonces la clasificación precisamente de las empresas va a depender del objeto para el cual fueron creadas. Ahora, en cuanto a los servicios, estos pueden ser sin algún tipo de concesión del Estado o permiso o etcétera, o bien sí con él. Ejemplo, hablábamos ahorita de los profesionistas. Para que los profesionistas podamos precisamente ejercer nuestra profesión, requerimos algo que se llama patente, que es esa concesión del Estado para poder brindar ese servicio. Esa es la cédula profesional. Si yo digo, voy a prestar servicios jurídicos de abogado, es porque tengo una cédula de abogado, de licenciado en Derecho, para poder prestar esos servicios. Si yo soy médico, voy a dar consulta médica no sé, oftalmología, pues es porque tengo la cédula de oftalmólogo para brindar y prestar ese servicio. Pero habrá algunos otros que no necesariamente requieran de la concesión del Estado y no dejen de ser un servicio. Por ejemplo, los que hacen la pizca del maíz, por ejemplo, o de cualquier tipo de producción, o etcétera, de semilla, no deja de ser un servicio, es el servicio que presta un jornalero, un trabajador para hacer determinada función, pero que por su propia función y objeto en sí mismo, pues no requiere de un trámite especial ni de una concesión del Estado para ejercerlo. Ahora, otro ejemplo, servicios notariales dentro del campo jurídico. Se requiere de una concesión especial, de una patente notarial, para que un licenciado en Derecho pueda brindar servicios notariales. Y estos cumplen, obviamente, con una función
dentro de la sociedad. Finalmente, hay incluso de servicios concesionados financieros y no financieros, por ejemplo, los servicios bancarios y todo lo que conocemos en general como servicios públicos, pueden ser estos concesionados o no, y no dejan de ser empresa. Pero teniendo esta lámina de fondo, ahora hay que plantearnos la siguiente situación. La gran mayoría de las veces que nos encontramos las consultorías con las fallas en la evolución, ya sea o de la creación de una empresa, y peor aún, de ya funcionando una empresa, la serie de problemáticas que se tienen es por a veces perder de vista el objetivo de nuestra empresa. Y es que diseñar una empresa no debería de ser difícil. Esto es como cuando en las profesiones, los que estudiamos una licenciatura y vamos a hacer nuestra tesis, elegimos un tema, incluso elegimos nuestro asesor, establecemos la metodología, etcétera. A lo que voy con el ejemplo es, ¿quién mejor sabe sobre ese tema que nosotros que lo investigamos? Que nosotros que fuimos y consultamos tanto número de fuentes, que conocemos el tema, que quizá porque trabajamos en esa área abordamos ese tema y demás. ¿Alguien sabe más de ese tema desde el punto de vista y la visión que establecimos? No. Pero hay una cosa muy importante. Ese trabajo, esa metodología que siguió, por ejemplo, una tesis, se materializa en un documento, en un instrumento, en un resultado. Eso es la tesis en sí misma. De tal suerte que si cualquiera de los que nos están viendo ahorita, o los que estamos aquí, dice, bueno, es que yo quiero saber de qué fue su tesis, cuál fue la metodología, cuál fue la hipótesis, cuál fue el planteamiento, las preguntas de investigación, están en ese documento. ¿Qué pasa con lo que llamamos nosotros en nuestro despacho, con la incultura o la falta de cultura empresarial, cuando no se tiene ese sustento? Pues vienen los problemas a futuro. Y es que esto desgraciadamente es algo dentro de la cultura desgraciadamente mexicana, en la que muchas de las empresas pues se hacen al vapor, se hacen a la prueba y error. Y si bien es cierto, muchas funcionan o pueden ser efectivas o pueden ser lucrativas, la verdad es que un diseño adecuado de empresa puede permitir eficientar esos procesos o esa prestación de servicios y mercancías. ¿A qué voy con esto? Hay diferentes instrumentos que pueden darle nacimiento a una empresa y creo que ya se han ido abordando o se seguirán abordando a través del sistema de estas capacitaciones, como lo es el plan de negocios. Y esto es por mencionar un solo ejemplo. Hay diferentes instrumentos o herramientas o mecánicas que se pueden utilizar para la formulación de una empresa. Parte de ello vamos a ver en la siguiente sesión precisamente algunas herramientas que funcionan en su diseño. Y esto es porque a pesar de que instituciones como esta precisamente fomenta esa formalidad metodológica de hacer una empresa, la gran realidad es que en el mundo real nos encontramos con el emprendedor, con el empresario, que por determinadas cuestiones a veces personales, rehuyen y se niegan a generar, por ejemplo, un plan de negocios. Lo que hemos visto mucho es la situación aquella de, no, es que yo traigo la empresa en la mente, no quiero que nadie más sepa. Esa barrera de decir es que yo domino todo, no quiero que nadie me copie la idea, es parte precisamente de la situación de falta de planeación. ¿Por qué? Ya tocando, vamos a la parte operativa, tocando ejemplos. Aquel empresario que nos llega planteándonos una situación de emprendurismo, una aplicación que iba a desarrollar, pero no nos quería decir cómo iba a desarrollar al último, cómo iba a comercializar esos servicios, porque no le fuéramos a robar la idea. Bueno, solución jurídico, ahí es donde entramos nosotros, una carta de confidencialidad, punto. Ahora, en este ejemplo específico que les doy de este cliente, una carta de confidencialidad ¿sobre qué? Sobre sus sesiones, pues, están protegidas por precisamente el secreto profesional, evidentemente no lo duplicaría o no lo replicaría. Ahora, los temas de profesionalización en cuanto a los prestadores de servicios, por ejemplo, aquí jurídicos,
alguien como nosotros nos interesaría duplicar o piratearnos un emprendimiento de un cliente? No, no tenemos tiempo suficiente para atender la cantidad de demanda de clientes, menos para piratear o duplicar, por ejemplo, una idea. Eso nosotros, habrá quien sí, pero entonces vamos a regresar al principio básico. Sí, quizá mi idea, mi innovación, la quiero proteger, tengo que desde el principio, en la visión que tengo de la empresa, considerar que necesito tener un respaldo, por ejemplo, en este caso, jurídico, pero hacerlo desde el principio. ¿Por qué? Porque tenemos esa visión precisamente de que vamos con el abogado cuando tengo el problema, vamos con el contador cuando ya tengo que presentar mis declaraciones o ya me di de alta. Pero señores, es al revés. Y de ahí viene, y ahora que abordamos los conceptos y elementos de empresa e incluso su clasificación, ahora viene el segundo concepto en materia de esta capacitación, blindaje. Y es que blindaje, como su nombre lo dice, es precisamente protegerse. El blindaje en la industria armamentística es precisamente eso, proteger ante proyectiles. Pero también dentro de esta industria hay que tener considerado que siempre que sale un blindaje nuevo, va a salir un proyectil nuevo contra ese blindaje. Y es que el comercio es así. Entonces tenemos que tener desde el principio una visión clara de nuestra empresa, pero sobre todo plasmarlo metodológicamente en un algo que le pueda dar, eh, ahora sí que verdaderamente un nacimiento palpable o real. Hablamos en la parte introductoria, por qué de una manera muy simple los romanos le llamaron ley a lo que conocemos por ley, nada más porque se lee. De ahí que precisamente se heredó en la historia del mundo que las leyes son escritas, se escriben en algún documento o en algo que a través de los sentidos podamos percibir y saber cuáles son las normas ahí establecidas. Entonces, eso es lo que requerimos actualmente en el emprendurismo, porque desgraciadamente a veces las ideas, el hacerlas al vapor por falta de instrucción y sobre todo muchas veces por falta de economía, por querernos ahorrar, muchas veces sale contraproducente. Vamos a plantearlo desde otro punto de vista. Para el blindaje societario, una empresa concebida bajo una figura de una moral, o sea, una empresa colectiva de dos o más personas, requiere de un documento debidamente registrado, etcétera. Ese instrumento es un acta constitutiva. Ah, pero generalmente decimos, ¿quién hace las actas constitutivas? Pues el notario, porque es el que la registra, cumple con cada uno de sus requisitos, etcétera. Se supone que él es el que tiene que hacerlo, pero eso lo hace el experto en el tipo de empresa que voy a hacer. No, no necesariamente. Y es que precisamente, como todos los profesionistas tenemos nuestra especialización, también tenemos nuestras limitaciones. Quizás su servidor en particular, yo no vería un tema agrario. Tenemos un compañero, un departamento que hace esa situación, ni siquiera está en el estado, pero ¿hay quien lo hace? No yo. Tengo esas limitaciones. De tal suerte, porque también existen una empresa de naturaleza agraria, yo sería el más indicado, el perfil, y aquí vamos a hablar ahora de la situación de perfiles adecuados para asesorar a un emprendedor en la materia. No. Eso hablando nosotros como despacho. El problema que tenemos en estos servicios concesionados del Estado y que implican una necesidad, por ejemplo, para que una moral nazca a la luz del derecho, sea creada y demás, es apuntar a ver al notario. Y consideramos o tomamos por de facto que el notario es el experto y no necesariamente. Así como en el ejemplo de profesionistas, decíamos el oftalmólogo, así como hay retinólogos, así como hay subespecialistas en cada área, pues también así. También hay notarios que se dedican a determinado tipo de empresas comerciales, por ejemplo, inmobiliarias, y que por la experiencia que ya tienen de años, son evidentemente por esa curva de aprendizaje en el despacho de su servicio, son mejores que otros con independencia de que uno u otro, no es que uno sea más bueno o no,
La situación es lo de perfiles, cómo clasificar la empresa. El determinar yo qué tipo de empresa voy a tener es el todo. Y sobre todo en los tiempos actuales de fiscalización, y me voy a explicar de la siguiente manera. Todavía hasta hace 2 sexenios atrás, era muy común que utilizáramos objetos sociales en las empresas muy amplios. Tan amplios como los usamos en Grupo Carso, por ejemplo. Grupo Carso tiene incluso dentro de sus objetos sociales la posibilidad de derecho espacial. Por eso Grupo Carso puede invertir en NASA. Por eso puede comprar viajes a la Luna anticipados. Por eso incluso lo fiscaliza. Pero muy simple, uno de sus ejes centrales del grupo es las telecomunicaciones. Pero a ver, alguien en algún punto replicó ese objeto social y lo utilizaban, por ejemplo, para una barrotera. Una barrotera que vende justamente abarrotes y este tipo de mercancías requerirá de un objeto social de derecho espacial. Y alguien nos dijo en una ocasión, con las empresas integradoras, y ahorita voy a dar ese ejemplo de qué son las integradoras, que decía que, por ejemplo, es que pues no sobra, mejor que esté. ¿Qué tal si algún día quiero comprar un viaje a la luna? A ver, el hecho de que quieras comprar un viaje a la luna después no quiere decir que tu empresa se dedique a eso y que por ello vayas a obtener precisamente dinero, ¿no? Ahora bien, otro ejemplo diverso. Aquel empresario que nos dijo compró un vehículo de muy alta gama, de una marca muy exclusiva, y decía él, yo quiero deducirlo. Y entonces la complicación de cómo deducimos fiscalmente algo que es de lujo, que evidentemente es de uso personal, etcétera. Ah, pero dentro del objeto social de la empresa había un concepto precisamente, y su función principal era de publicidad. Pues utilizamos el vehículo para publicidad, rentando el propio vehículo, facturando como servicio integrado de la empresa el uso y disposición de ese vehículo para la publicidad de la misma. Y entonces se pudo deducir. Ya ese es un tema de planeación fiscal, pero insisto, se puede. De ahí la importancia del objeto social de una empresa. Hablaba ahorita de las empresas integradoras que no están aquí dentro de una clasificación, porque no están dentro de una clasificación teórica, porque cualquiera de una empresa integradora es para sector productivo, sobre todo comercial, y es que esta figura de la empresa integradora fue creada por la Secretaría de Economía y no es otra cosa más que un grupo de productores o de comercializadores, por ejemplo, se reúnan bajo una figura de sociedad y obtengan a través de esta asociación beneficios en la compra de insumos, por ejemplo, para transformación. Ejemplo, los freseros de aquí del estado de Michoacán, si un solo productor compraba, no sé, 100 kilos de abono, el otro compraba otros 100, pero el de la parcela de allá enfrente compraba 500. El objetivo de estas integradoras es que se reunieran los tres y en lugar de que cada uno comprara lo individual, compraran entre los tres los 700 kilos y eso bajaba los precios de compra precisamente para ellos poder comercializar. Entonces, estos son los tipos de excepciones en los que, siendo productores independientes, teniendo su propio RFC como persona física, podían asociarse con el objetivo común de bajar los costos precisamente en la compra de materias primas. Son los casos de exclusión que tenemos en las figuras de empresas. Pero nuevamente, volvemos a partir al origen de todo esto. Eh, en este tipo de figuras, como era la integradora, parte de sobre todo el inicio era la capacitación de que entendieran cómo iba a trabajar. Y es que el hecho de que se juntaran para la compra de estos insumos no implicaba que se hicieran socios como tal, porque cada uno de ellos podía producir y vender su producto como ellos quisieran. Pero el único objetivo lucrativo de esta figura
asociativa era específicamente la compra de insumos a menor costo. De tal suerte que, como hemos estado platicando, vemos que la gran mayoría de los problemas en la vida común, en el ejercicio de la profesión, en la comercialización de bienes y servicios, muchas veces es precisamente que el emprendedor pierda de vista esta situación, y es que el no dimensionar el futuro de la empresa no debe de basarse nada más en el goal, en el objetivo final del que quiere su empresa. Evidentemente, todos buscamos que al crear una empresa por ese concepto lucrativo o el generar riqueza o dinero, lleguemos a ser el grande corporativo, el grande grupo comercial o industrial, y que podamos, como en el ejemplo que dimos ahorita, poder invertir en NASA y viajar a la luna algún día. Sí, pero hay que sentar las bases de lo real. ¿Qué es lo que voy a hacer verdaderamente? Porque a veces en estas equivocaciones, como decíamos, de los objetos sociales, puede tener consecuencias graves a futuro. Y esas consecuencias, y esto me lo van a agradecer autoridades, sobre todo de fiscalización, es que a veces son tan dispersos y tan amplios esos objetos sociales que permiten mucho la confusión, o, por ejemplo, en las auditorías, permiten precisamente que las autoridades hagan una revisión quizá de actividades lucrativas que la empresa ni siquiera elabora. O bien aquellos que dicen, ejemplo, soy una barrotera que nada más comercializo, pero que nada más comercializo mercancías, yo no importo, no exporto, no de momento, y no es mi interés. Fíjense bien el concepto pertinente, no de momento. Si no de momento lo hago, ¿para qué lo tengo en mi objeto social? Porque el hecho, quizá, de tenerlo en mi objeto social, de que por si algún día exporto, vamos a ponerlo en el objeto social, permitiría ser sujeto a una auditoría de comercio exterior, por ejemplo, que es una auditoría altamente especializada, pero cuyas complicaciones dentro de la misma auditoría son muy graves. Porque, por ejemplo, bajo una presuntiva perfectamente establecida en la ley, una mercancía que se detecte y se presuma de procedencia extranjera, la autoridad en una auditoría de esta naturaleza, primero la va a embargar y se la va a llevar de la empresa. Y después te abrirá un procedimiento especial que se llama procedimiento administrativo en materia aduanera para determinar el origen y la legal estancia de esa mercancía. Pero en este ejemplo, un procedimiento de esa naturaleza tiene por consecuencia, punto número uno, que el no acreditar la legal estancia de una mercancía conlleva el decomiso, su pérdida. La autoridad se queda con esa mercancía. Pero además el contribuyente va a estar sujeto al pago de multas, recargos y actualizaciones, y el pago de los impuestos omitidos por no acreditar con el pedimento aduanal esa mercancía. Pero nada más la multa es del 130% del valor de la mercancía, más lo que haya costado la mercancía. Entonces, en un ejemplo así simple, si tengo una mercancía, algo que en mi empresa detectaron que era de comercio exterior, que no tenía el pedimento y me costó 100,000 pesos, por ejemplo, nada más la multa va a ser de 130,000, pero más los 100,000 que me costó la mercancía, porque esa ya la voy a perder. Entonces ya perdí 230,000. Pero todavía nos faltan las demás multas, las actualizaciones, los recargos y pagar los impuestos omitidos. Y adicionalmente, si todavía fuera acreedor o fuera sujeto a un procedimiento ahora de naturaleza penal federal por delitos fiscales de contrabando. Entonces vemos cómo las complicaciones pueden ser tan graves bajo una situación muchas veces imprevisora, a veces muy laxa, que los mismos asesores jurídicos no vislumbramos, pero que a veces el emprendedor, y gran parte de las veces, vamos a decir 2 de 3, es por la falta de claridad del emprendedor. Y es que la gran mayoría de los prestadores de servicios jurídicos o de consultoría, por lo que buscábamos, como les decían, todavía 2 sexenios atrás hacia la fecha, pues era la situación de pues, tratar de protegerte lo más amplio posible. Pero a veces el tratar de proteger alguna situación lo más amplio posible a ciegas, ahorita en la actualidad, eso permite una serie de discrepancias y complicaciones jurídico-fiscales sobre todo,
para las empresas. De tal suerte que todo esto lo debemos de resumir como que al momento de emprender, al momento de desarrollar una empresa, lo que debemos de hacer es una planeación. ¿Y qué vamos a planear? De lo que se trata nuestra empresa. Obviamente ya dependiendo el propio perfil del emprendedor, el apoyo que tenga con instituciones como esta, o de los recursos propios económicos que tenga, por ejemplo, para contratar o subcontratar, por ejemplo, asesores o consultores, va a optar por diferentes herramientas. Como les decía ahorita, una de las herramientas, pues evidentemente, punto de partida, pues es el plan de negocios. Y es que les voy a explicar por qué es muy necesario para nosotros el plan de negocio y no sé si ya se ha abordado esto en capacitación. Esto es porque el plan de negocios, así como aquel ejemplo que les di de la tesis, si yo quiero saber, pongamos este ejemplo, si yo quiero saber como despacho qué necesidad jurídica de protección, de blindaje, de prevención, como decíamos hace un momento, requiere esa empresa, pues necesito qué va a hacer, qué va a industrializar, qué va a comercializar o qué servicios va a prestar y cómo lo va a hacer. No es tanto, por ejemplo, para el caso de consultores en nuestra área, que yo requiera saber el estudio FODA y que requiera saber cuánto va a requerir del reflujo de su inversión, por ejemplo, y cuándo lo va a recuperar, y si va a tener, no sé, una reinversión en determinados años, etcétera. Quizá eso para mí no fuera relevante. Pero muchos de nosotros ya cuando damos consultorías más profundas, sí nos sería importante porque eso implicaría para nosotros que si tenemos a la vista o a la luz que va a requerir de una reinversión a los 2 o 3 años, pues dentro de ahora sí un plan, un desarrollo, una planeación del aspecto jurídico, nosotros vamos a tener que ya tener por concebido que vamos a ocupar un contrato especial de esa figura societaria. Si yo sé que es una empresa, o ya estoy viendo en el plan de negocios que va a comercializar y que va a comercializar determinado tipo de mercancías, por ejemplo, explosivos, ya sé que requiere una serie de trámites especiales y demás, e incluso de unos contratos especiales y de responsabilidades muy especiales con ese tipo de empleados que voy a tener. Pero si cambio de sector y hablamos de un sector restaurantero, por ejemplo, donde presta servicios, pues ¿qué creen? Una de las necesidades más importantes van a ser los contratos de los empleados. Pero además en el sector restaurantero son contratos que por el tipo de giro que se trata son muy volátiles. ¿Por qué? Porque ese tipo de empleados cambia muy rápido. Y también asimismo la necesidad del sector restaurantero es diversa primero hasta del tipo de comida que oferta como de la temporada. De tal suerte que no es igual la cantidad, por ejemplo, de empresas que atendemos de sector restaurantero en la época de septiembre a la de diciembre, por ejemplo, y mucho menos a la de febrero y enero, por ejemplo. Entonces va a tener unos empleados más flotantes y entonces va a ocupar algunos tipos de contratos muy específicos para esa situación. Otro ejemplo, mismo sector restaurantero. No es lo mismo el restaurante específico, un solo restaurante, a uno que sea de cadena, por ejemplo. O alguno que en la misma ciudad tenga varios restaurantes y que entonces va a tener por necesidad y consecuencia que requiere, por ejemplo, la movilidad de esos empleados. Va a requerir en específico, pues, de condiciones especiales en el clausulado de sus contratos. Pero para saber todo eso, ¿qué creen? Para yo podérselo ofrecer al cliente, para yo poderle satisfacer esa necesidad de protegerlo y blindarle sus operaciones industriales, comerciales o de servicios, pues requiero saber qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Y a veces es tan simple como lo vamos a hacer o lo vamos a ver mañana, como una sábana de planeación. Y los que lean el libro de las 48 leyes del poder van a ver ahí que una sábana de planeación no es otra cosa más que un bosquejo, un borrador. Sentarte en una hoja de papel y decir voy a hacer esto y cómo lo voy a hacer. Identificamos algo nosotros que es qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y para qué lo vas a hacer. Con esas 3 preguntas hacemos una sábana de planeación. Si metodológicamente lo elaboramos más, podemos hacer una ficha Harvard
como la vamos a ver mañana. Si todavía lo elaboramos metodológicamente más, podemos hacer un plan de negocios o un brochure, o depende de cuál es la necesidad que se requiere. Y es que en este tema, esa barrera que se ha generado, como de decir, no, es que yo no ocupo un plan de negocios. Un ejemplo, sector médico. Hay una barrera impresionante, no por desconocimiento, no por falta de recursos económicos, sino por tiempo. El médico está dedicado a prestar servicios de salud y no se da el tiempo, es simple, no se da el tiempo para perderlo en hacer su plan de negocios de su consultorio. Él atiende pacientes, le preocupan sus pacientes, punto. Pero ¿qué creen? Es un área de oportunidad muy importante porque precisamente es donde entramos las consultorías con sectores como estos de nicho, en los que cuando ofrecemos estos servicios para, como dijimos al principio, eficientar una empresa ya consolidada o un consultorio ya consolidado, cómo mejorar sus procesos, cómo haciendo, como dijimos ahorita, un instrumento de planeación, una sábana de planeación, una ficha Harvard, un plan de negocios, etcétera, para eficientar sus recursos. Hay una cantidad impresionante a veces de pérdidas en la empresa y si dijimos en la empresa buscamos generar lucro, a veces esta falta de planeación de tenerlo en algo palpable que se lee, así como la ley, no nos permite dimensionar a veces precisamente las complicaciones o hasta dónde vamos a llegar. Y es que hay muchas fugas. Hablando de fiscalización otra vez, regresando a ese terreno, profesionistas independientes, ¿qué tanto facturan y fiscalizan? A veces por desconocimiento, a veces por comodidad incluso de sus contadores, hay muchas cosas que no se deducen. Porque obviamente con los candados que nos ha ido poniendo la autoridad a lo largo del tiempo, antes deducíamos teléfonos de 40, 50,000, 60,000 sin problema y ahora hay un tope, ¿no? Antes deducíamos lentes y por qué no que fueran de oro sólido, de titanio, de 100,000, de 200,000 Cartier, ¿por qué no? Y se deducían al 100% y ahora hay topes. Pero a lo que voy eso es porque teníamos esa planeación, otra vez, palabra y concepto, planeación. Planeación, sinónimo de metodología, un algo metodológico que nos permite saber hacia dónde voy. Si yo como profesionista sé que uso lentes, ¿por qué no deducirlo? Porque si yo uso plumas y requiero de sus tintas, etcétera, que aunque luego me regaña el contador, pero a ver, si yo compro de esas plumas y compro esas tintas, ¿qué creen? Es papelería. ¿Lo ocupa alguien como persona física como yo? Sí, sí lo requiero. Gasolina, no se diga. Aunque tenga registrado un solo vehículo, pero uso 5 o se usa la de la oficina, bueno, se factura, se deduce. Pero todo esto obedece a que desde en algún punto, en el principio, esto se planteó, se plasmó y por tanto se fue desarrollando basado en esa planeación. Esa falta de planeación y lo que decíamos a veces, el no encontrar los perfiles adecuados, de una manera u otra en los resultados, ha condenado el éxito de despachos como nosotros. ¿Por qué? Por la serie de complicaciones que tienen a veces las empresas en el ejercicio y desarrollo de sus servicios. Voy a poner un ejemplo y voy a abordar el tema de notarios, desgraciadamente. Como en todo, y no es ni porque sea bueno ni malo, es igual que nosotros los abogados, habrá despachos buenos, habrá despachos malos, habrá despachos de buena fama, y no necesariamente los abogados que ahí trabajan todos son buenos. Así como en la escuela, y esto se lo digo a los emprendedores que nos están escuchando, así como en la escuela teníamos el burrito de la clase, al inquieto de la clase, a la guapa de la clase, así funciona la sociedad, igual. Así hay oftalmólogos el bueno y el que no era tan bueno, hay cirujanos que son muy buenos y los que no son tan buenos, odontólogos buenos y los que no, la odontóloga guapa y la odontóloga no tan guapa, etcétera. Esa pluralidad existe en el mundo y eso no implica pues necesariamente que sea un ataque contra ningún sector. Eh, Hace poco nos consultaron sobre de una empresa, si mal no recuerdo era una de prenda de préstamos y el dueño mayoritario, el de la idea y demás, como sucede mucho,
pues era una persona, un señor. Este señor era el dueño del 90% de la empresa y es el dueño del 90% de las acciones, el 90% de la inversión. Pero como veíamos hace un momento, él por sí solo no podía prestar ese tipo de servicios específicos, porque se requiere una concesión especial donde se requiere que sea una persona moral. Entonces necesitaba invitar a alguien más. Pero su idea del señor, no sé si buena o mala, pero involucra a la familia. Primer concepto dice, bueno, yo voy a poner el dinero, o sea, él iba a ser el capitalista, el socio capitalista, quiero que participe mi hija y esté al pendiente, entra la hija y luego entran otras 3 personas. El problema de este ejemplo fue que él teniendo el 90% de las acciones, siendo el mayoritario, quiero yo creer o pensar que al notario se le fue en su formato que utiliza siempre de una sociedad de esta naturaleza, que la votación del consejo integrada por esas 5 personas era por individuo y no por acciones. ¿Y qué creen que pasó? Al año de operación de la empresa, los que empiezan a tomar decisiones fueron las otras 3 personas que invitó, minoritarias de acciones, que creo, incluso entiendo por la plática que dijo, no pusieron ni un peso, pero en el documento sí está que pusieron algo, pero él es el dueño legal del 90% de las acciones. Pues, ¿qué creen? Ya lo van a sacar con todo y su inversión. Ya que funcionó el negocio, ya que tiene todos los permisos, ya que está posicionado, ya que tiene marca, ya tiene una denominación distintiva en el lugar, el que puso el dinero, el que fue el de la idea, va a perder todo. He aquí la importancia también a veces de escoger adecuadamente los perfiles de quien nos va a asesorar. Y no digo que el notario sea malo ni nada, no, pero es evidente que, pues como que no es su giro, ¿no? Hacer ese tipo de empresas. Ahora, hablábamos hace un momento que una de las grandes barreras es precisamente el tema económico. ¿Por qué no saltan a veces a los consultores en otras áreas? Porque lo que verdaderamente va a materializar la empresa va a ser exacta constitutiva. Entonces, ¿para qué voy con un abogado que me va a cobrar y luego me va a cobrar el notario aparte? No, pues no, mejor voy directo con el notario. Pero qué grande consecuencia. En un ejemplo como este, alguien que al año y fracción de operación de una empresa que ya vieron que funcionó, que ya genera dinero, lo van a sacar. Es aquí donde vemos los ejemplos críticos y por qué la importancia de este tipo de capacitaciones para que entendamos dimensionar que él, por ejemplo, perdió de vista que de origen él en sí mismo era empresa como tal y en este caso está actuando como socio al 90% de la inversión de ese negocio en específico, de ese giro. Luego, entonces, ¿creen para una magnitud de una empresa de esas que no hubiera sido mejor gastar en su consultoría de 1,200 pesos para que de menos lo orientaran o que hubiéramos revisado esa acta constitutiva? Ahora, hay despachos que ya ofrecemos precisamente para este sector de emprendedores esos servicios integrados. Precisamente ya los despachos contamos con figuras asociativas, precisamente ya con notarías, para dependiendo cada uno de estos sectores. No te cobramos doble, se cobra uno solo. Nada más que hay una gran diferencia. Precisamente nosotros podemos proteger y blindar las operaciones de nuestro cliente sabiendo qué va a hacer, cómo lo va a hacer y ya nosotros determinaremos a qué notario se lo vamos a mandar, a qué contador se lo vamos a mandar. Porque así como no es igual, por ejemplo, una empresa industrial minera al consultorio del doctor fulanito de tal, y entonces quizá la necesidad de un contador de este tipo no será la de este. Pero ¿de qué depende eso? ¿Y dónde nos vamos a dar cuenta los consultores? Ahora sí que decimos aquella frase de ayúdennos a ayudarlos. También no se trata que nosotros los profesionistas por cobrar una consultoría o etcétera lo hagamos al vapor, pero es que muchas veces, les digo, 2 de 3 veces nos encontramos en que el emprendedor no tiene clara esta idea.
Y al no tenerla clara, pues yo voy al vapor a inventarme o a creer cuál es su necesidad. Y es que de pensar en una situación de servicios, en esta empresa que les digo de este señor, resulta que también hay operaciones de comercialización, porque las prendas que se quedan en préstamo, que se extingue, pues luego las comercializan y las venden, como cualquier casa de empeño, ¿no? Ah, pero resulta que sus socios se le adelantaron, hicieron otra empresa que le licenciaron la autorización para comercializar esas prendas y lo sacaron del negocio. Entonces, una cláusula de no competencia, una cláusula de confidencialidad, cartas responsivas, no nada más el acta constitutiva para cumplir el requisito legal de la concesión o permisos al Estado, no, la estructura legal para proteger que esa inversión, ese 90% de inversión. Y así como vemos una escala mediana como esta empresa, los que nos dedicamos a sistema portuario y demás, podemos ver que en sistemas industriales y demás, ya no estamos hablando de 2 o 3 pesos, sino a veces de millones de dólares en juego. Entonces, el atender y tener esa planeación en un bosquejo, en una herramienta, claro que es necesaria para la vida de la empresa. Qué mejor, y la mayor recomendación en esta capacitación es qué mejor que sea desde el principio. No se trata y no es sine qua non aquella situación de forzar al emprendedor, que es algo que hemos aprendido a lo largo de los años, a que tenga un plan de negocio específicamente. Como les digo ahorita, el plan de negocios es solo una herramienta. Ha ahorita surtido pues de mucha relevancia en los años actuales, en las últimas 2 décadas al menos, pero era un tema ciertamente más o menos nuevo para nosotros, pero para nosotros en México me refiero, pero ahorita para las generaciones nuevas, creo que ya es algo que está a la vuelta de la esquina, es algo que ya tienen como muy claro en el emprendurismo. Luego entonces, pues basta y qué mejor con precisamente aplicarlo, porque esa va a ser la base del desarrollo de su empresa. Por último, lo que les puedo decir también, ya que abordamos esto de las generalidades, es que precisamente no crean que todas las empresas tienen una macroestructura. La gran realidad es que va a ir evolucionando. Por ahí hay algunos autores latinoamericanos que le denominan el empresario orquesta, o sea, el que hace todo. Vamos a poner el ejemplo de aquí en la institución. Aquí hay un departamento que se dedica a estas capacitaciones. Hay otro que se dedica, me imagino, a enlace. ¿Enlace con quién? Legislativo. Y otro va a ser enlace con instituciones académicas. Y otro va a ser... Hay tantos departamentos, áreas, jefaturas, direcciones y demás, como las necesidades de una institución como esta. Sí, a esa macroescala. Pero, ¿y el abarrotero que está en su negocio ahí de la esquina y demás? Él es su contador, sí, porque ellos tienen un régimen especial, por ejemplo, que nada más pagan una cuota mensual. Él hace su contabilidad, sí, él lleva sus registros, él cobra, él vende, recibe a los proveedores, pacta con los proveedores, aunque no esté por escrito, pero está haciendo un contrato de suministro. Todo es un todólogo, es un milusos dentro de su negocio, pero es un empresario como tal, que reúne cada uno de estos elementos. Lo que pasa es que con diferente estructura. Ahora, cuando nuestra empresa empieza a crecer, cada una de esas funciones se empieza a fraccionar, se empieza a delegar y entonces empiezan a entrar otros colaboradores en los que si yo ahora, yo me voy a dedicar nada más a la venta, yo soy el demostrador, pero mi hijo que estudió leyes es el que ya se va a encargar de los contratos con los proveedores, con las marcas de cada uno de los refrescos o de cerveza o de frituras, etcétera. Pero entonces ya no nada más delegó funciones, sino además ya fraccionó y se amplió esa empresa de ser de 1 y ahora es de 2. Y así va creciendo. Eso sucede en el mundo real y sucede todos los días. Lo que pasa es que desgraciadamente hemos entendido, como les decía, en aquella visión que se tenía de que empresa solo es aquella que es de muchas personas, muchos departamentos, una macroescala, y no. En realidad las empresas, incluso más importantes,
como lo es el concepto de las pymes precisamente, son las que generan más impacto en la sociedad. ¿Por qué? Porque las pymes tienen un muy alto porcentaje de influencia precisamente dentro de una sociedad. Porque de acuerdo al concepto que veíamos hace un momento, industria, por ejemplo, en nuestro estado, comparado con, por ejemplo, Querétaro, no tiene mucha. ¿Pero qué tiene mucho? La de servicios. Y la de servicios tiene mucho de las pymes precisamente. Y es muy simple entenderlo. Incluso nuestra ciudad, ¿por qué precisamente sufre de ese, o bueno, no, más bien está dotado de ese fenómeno? Muy sencillo, porque somos una ciudad eminentemente estudiantil. ¿Cuántas instituciones académicas tenemos, por ejemplo? Nada más que dan derecho, por ejemplo, son 32 instituciones que ofertan, por ejemplo, la carrera de Derecho, que es la que conozco, por ejemplo. Si vemos otros ejemplos, pues nos damos cuenta por qué entonces hay tanta pyme y por qué tanta oferta a veces de profesionistas. Y no necesariamente es ni bueno ni malo decir que, por ejemplo, por qué vemos profesionistas o alguien que estudió determinada carrera y que ya se dedica a otra cosa. Y no es demeritable, ¿eh? O sea, aquellos compañeros que estudiaron leyes, pero que resulta que ya vende tacos y demás, les tengo noticias. Mientras yo traigo ahí mi coche modesto de marca normal y demás, y ellos traen marcas de alta gama. ¿Por qué? Porque es un servicio de alta demanda. La comida siempre vende. Entonces, por eso decía, no es demeritable y bajo los conceptos de la situación de el lucro, evidentemente una empresa está para generar dinero. Mientras esto sea lícito, ¿cuál es el problema? Ahora, escoger estos perfiles, plasmar este diseño y el qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, es el quid, es el todo para que los que vamos a fungir en su momento como asesores o etcétera, podamos hacer mejor su trabajo y eficientar precisamente esas empresas. Entonces, lo que debemos de rescatar precisamente en la capacitación es que la planeación lo es todo. Para poder blindar tu empresa, incluso tu idea de empresa que todavía no existe, pero hasta eso, para poderlo blindar, necesito que lo plasmes en algo material, en algo que a través de los sentidos, ya ni siquiera digo por escrito, ¿eh? Una vez un campesino aquí de Tarímbaro me hizo el dibujo de lo que quería. Esa es su sábana de planeación. En su entender, a su modo y poniéndomelo en una hoja en blanco, entendí que era lo que necesitaba. Y entonces puedo ofrecerle mi servicio jurídico de determinada cosa. Pero si ni siquiera esa idea la tenemos clara o no la plasmamos, no digo que sea imposible, pero es muy difícil para nosotros asesorar adecuadamente y eso sí es una condición necesaria, forzosa, de que va a haber alguna falla. Siempre va a haber alguna falla. Y siempre esperemos lo impredecible. Esto es cierto en los negocios, pero se trata de evitar el mayor de los posibles de los errores. De eso se trata. Y el blindaje precisamente es sinónimo de prevención. Pero no tenemos todavía la cultura de la prevención en la empresa. Y es que en este diseño de empresas, como decíamos, a veces al vapor, nos encontramos en el que vamos resolviendo problemas, vamos tapando los baches que van surgiendo. ¿Y por qué no pavimentamos desde el principio con hidráulico y nos hubiéramos evitado estar pagando en hacer esos baches? Ah, porque era muy caro pagar el hidráulico. Pero si lo pensamos bien, sale más caro a lo largo de los años estar tapando esos baches permanentemente hasta que cuando ya la empresa tiene dinero en su momento, en el mejor de los casos, ya decimos, vamos a poner el hidráulico. Pero ya cuánto tiempo después. Si esta situación la prevemos, y en un ejemplo así tan burdo como el de los baches, si decimos, sí, no hay problema, no tengo el capital ahorita para poner hidráulico y estoy dispuesto y sé que en 5 años voy a gastar en esos baches, etcétera, pero ya lo tengo previsto. Aquí es donde entran los instrumentos, por ejemplo, precisamente de las fortalezas, las debilidades y demás, pero ya lo tenemos concebido.
ya lo tenemos previsto. Es más, quizá vamos a hacer una alianza comercial con otro giro y demás, como decíamos, por ejemplo, para que, bueno, tú me auxilias en esto, yo te auxilio en esto otro. ¿Qué no hacían eso las comunidades prehispánicas? Sí. Por eso iniciamos con el primer renglón en la primera lámina, el trueque. Ese es el inicio de la empresa. Y eso lo hacemos todos los días. Persona física. No hacemos un pacto, no societario, pero de asociación, por ejemplo, con el contador, sí, o de contrato de servicios, sí. Despachos como nosotros, tenemos asociación con notarías, sí, con contadores, sí, con consultores en economía, sí, etcétera, con diferentes ramas, incluso con médicos. Lo ocupamos en materia pericial, pero eso ya forma parte de una estructura. No van a ser las necesidades, las de una institución como esta, a las de un despacho como el de nosotros, a las del laboratorio de la esquina o las de las hamburguesas de aquí de la esquina, pero tendrán otras necesidades muy específicas. Hay que definirlas. Y lo vamos a ver en la siguiente sesión, cómo se puede definir de una manera muy sencilla. Y no vamos a inventar el hilo negro de nada. Eso lo inventó la escuela de Harvard. ¿Y qué creen? De negocios. Y a veces es tan simple y cuando se entienden decimos, sí, hay gente que ya lo hace, de manera empírica ya lo hace. Nada más mañana le vamos a poner nombre y apellido y una estructura, metodología, nada más. Bueno, pues hasta donde hemos llegado, no sé si tengamos alguna duda de los que nos escuchan y demás para irla resolviendo. Tres preguntas, dice. El corporativo de ustedes, me imagino, al de nosotros, realiza asesoría en la constitución de una sociedad mercantil. Sí, eso es a lo que nos referíamos con lo de los perfiles. Una de mis funciones, precisamente por las cuales estoy yo aquí, es que gran parte de mi trabajo es hacer la revisión precisamente de actas constitutivas y para el sector de emprendedores, precisamente lo que se trata es que ubiquemos el perfil del tipo de asesor que requiere. Y es que puede ser muy variado, así como les digo de ahorita del tema médico, por ejemplo, que es lo que yo manejo en lo particular. Tengo compañeros, por ejemplo, que asisten al sector minero y entonces es muy distinto y sobre todo basado en algo que es muy importante. No demerito el trabajo para nada de los notarios, somos complemento. Pero entonces eso, somos complemento, somos equipo. Los notarios no litigan, nosotros sí. Nosotros sabemos cuáles son las complicaciones que tiene la empresa, por ejemplo, al momento de cobrar una deuda. Entonces somos nosotros el perfil más adecuado porque postulamos, porque litigamos para diseñar quizá, por ejemplo, un contrato. No digo que sea una regla absolutista. Reconozco que hay notarios muy especializados en el tema contractual, pero todos tenemos una limitación. En algún punto tenemos una. Entonces sí, claro que sí, realizamos eso y es parte de la función. La regla de nosotros, al menos en la oficina de nosotros, es que nosotros hacemos el diseño precisamente de un acta constitutiva basada en lo que ustedes me plasmen, en lo que me puedas traer como un plan de negocio o cualquier instrumento, de acuerdo a las necesidades propias que tiene tu empresa. Y lo que hacemos ya nosotros es mandarlo a notaría a que se registre. El notario también va a hacer su trabajo y también va a revisar lo de nosotros, porque ya en su área habrá condiciones, por ejemplo, que no puedan ponerse por control. Ejemplo, ahorita que es algo muy de moda, el tema de las leyes antilavado. Entonces hay situaciones que a veces poníamos y que ahorita ya no se debe o que hay que dar un aviso especial a la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, y que entonces son las revisiones que él hace. Pero si se fijan, y aquí somos un complemento. Por otro lado, quizá para una empresa, para una sociedad, dependiendo del giro que me van a plantear que hagas, a lo mejor te vamos a hacer la recomendación de un tipo de sociedad o de otro. O bien alguien que me diga, no, es que yo ya estoy haciendo esto, o sea, empresa de persona física, de individuo, y lo que él va a hacer es, él me va a aportar esto. Ah, entonces es una figura societaria diversa. No necesariamente a lo mejor una sociedad mercantil como tal. O a lo mejor sí, pero entre las sociedades mercantiles, ¿cuál es la que ocupas? Esa es nuestra función.
La pregunta 2, ¿la elaboración de contratos laborales y cláusulas también otorgan ese servicio? Sí, claro que sí, es parte del blindaje y de lo que vamos a ver mañana. El blindaje es esa prevención. Les digo yo, explícame, les digo yo, es la técnica Filadelfia. Si ven por ahí la película de Filadelfia, el abogado defensor siempre le decía a sus clientes, explícame como si tuviera 7 años. Y es que si me explicas como si tuviera 7 años y te entiendo, es el todo. Entonces les digo yo, resúmeme tu empresa y explícamelo como si tuviera 7 años. Si te entiendo ese concepto, evidentemente puedo blindar todo lo que conlleva. Yo ya sé si es sector restaurantero, sí, si ocupas contratos laborales de meseros, pero de tus gerentes, por ejemplo, no son laborales, son de otro tipo de figura, otra situación. Y ocupas el de sucursales, porque tu giro, tu negocio tiene varias sucursales. Y ocupas en tus cláusulas la movilidad de meseros, si es que así me lo dice y me lo pide. Hay otros restaurantes que dicen, no, yo tengo unos empleados para esta sucursal y estos otros para esta otra. Algo que nos ha pedido ahorita el sector restaurantero, por ejemplo, son contratos laborales por hora, que por ejemplo es muy productivo y muy eficiente para ellos, pero no tanto así para el empleado. Sin embargo, hay empleados que aceptan esa condición. Pero eso es lo que nos plantea la cadena. Y es una cadena. Yo lo hago por horas. Y bajo esta modalidad. Bueno, pues se diseña un contrato específico para eso, que no será el mismo contrato que requiere, por ejemplo, un doctor para su secretaria. Muy distinto. Mismo tipo de contrato, cláusulas diversas, finalidad diversa. Y punto número 3, no, ¿verdad? Ya. Es que dice 3 preguntas. ¿No? Ujú. Sí. Adelante. Muchas gracias, doctor. Quiero finalizar agradeciéndole toda esta importante información que nos ha traído, dándole las gracias porque el corporativo Ajere está participando aquí nuevamente. Más bien, antes estuvo en la cartelera del emprendedor y ahora lo tenemos en la Academia de Michoacán. Y pues de antemano quiero ofrecerle las gracias de manera formal y el día de mañana le estaré entregando el reconocimiento que mi secretario tiene por usted, por abrir esta semana de capacitación y bueno, todo el año del 2024. Doctor, muchas gracias y lo esperamos mañana con todas las herramientas que nos va a traer. Claro, no lo despedimos. Gracias a todos, los esperamos mañana en punto de las 11. Les prometemos que haremos más pruebas para que no tengamos el tema tecnológico de hoy. Muchas gracias y que tengan un lindo día. Michoacán, honestidad y trabajo.